Ya está, ahora sí. Bien, listo. Ahí está el material 12, el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿eh? Vuelvo a compartir el enlace del Drive, o perdón, el enlace del Quizzes para responder las preguntas en tiempo real. ¿Ya? Bien, a ver, ya estamos en el Quizzes. Le damos clic en el enlace y el código es el 342869. ¿Ya? Un minutito y podemos ya dar inicio. A ver, listo. Vamos a dar inicio entonces. A ver. Muy bien, maestros, muy buenas tardes. Una vez más estamos reunidos de manera sincrónica para poder resolver casuísticas en relación al aula de innovación pedagógica. ¿Ya? Siempre recordando en cada sesión que nosotros como profesores de innovación estamos bajo esta normativa que es la 034/2022. Normativa donde enmarca 12 funciones que se debe de cumplir en nuestra como labor, ¿no? Como profesores de innovación pedagógica. Cada una de estas funciones están también disgregadas en el material que se ha compartido, cada una de ellas con las evidencias correspondientes que se deben de presentar dentro de un informe mensual o bimestral. Depende de cómo se ha coordinado, se coordine con la parte directiva. ¿Ya? Son 12 funciones que debemos de cumplir según esta normativa. Y según esa normativa también son las evaluaciones o monitoreos que se nos realizará o se nos dará o se nos da en el aula de innovación pedagógica. ¿Ya? Recordarles también que estamos resolviendo las evaluaciones. Ya hemos terminado de resolver el examen de nombramiento el año pasado, asimismo el de ascenso también del año pasado. Y ahora estamos resolviendo el examen de ascenso del 2023. ¿Ya? Entonces vamos a tener minuto y medio para responder cada pregunta y después revisaremos, ¿ya? Si nos hemos equivocado, haremos algunos alcances más sobre dicha pregunta. Ya es importante que nos podamos loguear y también es importante que ustedes repasen el material. Ya son 400 diapositivas. Aprovechen quizás en el trayecto que van a su trabajo, quizás a algún lado, de ir repasando, muy importante. ¿Ya? Bien, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Bueno, las preguntas que nos faltaban, ¿no? La vez pasada. Bueno, vamos a tener minuto y medio.
20 segundos, se acaba. Bien, a ver, vamos a la pregunta uno. Han habido todavía por ahí algunas dudas. A ver, vamos a ver qué nos dice la pregunta uno. Recuerden que también en cada pregunta, o bueno, algunas preguntas van a tener pues un pequeño icono al costado donde yo voy a poder darle clic y ahondar un poco más referente a esa preguntita. ¿Ya? Dice la pregunta uno. Un PIP está elaborando un recurso interactivo que le permite o que les permite a los estudiantes reforzar, ¿no?, el aprendizaje de ciertos contenidos. El recurso es una presentación de diapositivas con un cuestionario que presenta varias alternativas de respuesta. Cada vez que el estudiante hace clic en una de estas opciones, de resultado dice se emite un sonido, ¿no?, reforzando la respuesta o también sugiriendo al estudiante que lo vuelva a intentar. Además, el recurso dice cuenta con botones para saltar entre las distintas pantallas y una opción para acceder a imágenes que explican la respuesta correcta. Además, dice de la producción de sonido, ¿cuál de las siguientes opciones del programa presentador de diapositivas permite construir dicha interactividad? Los botones de acción, personalizar animación, ensayo, dice intervalos y personalización de transiciones. Bueno, para poder revisar esta preguntita, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que cuando nos dice el presentador de diapositivas, estamos hablando del PowerPoint. ¿Ya? Y el PowerPoint, ¿ya?, como es su formato, el famoso PPT, ¿no? Nosotros le decimos, ¿tienes tu PPT? Porque tiene un formato PPT, punto PPT. El PowerPoint tiene efectos, ¿no?, que permite hacer interactivo un trabajo, ¿no?, una presentación. Estos efectos se dividen en dos, ¿ya?, en la animación y la transición. Las animaciones se aplican a los objetos que están dentro de una diapositiva, ¿correcto? Y las transiciones se aplican a la misma diapositiva. Esa es la diferencia entre la animación y la transición. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en este caso, esta diapositiva, vamos a decir entonces que cuántos objetos tiene. Mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5 objetos. ¿Ve? A estos objetos yo le puedo aplicar animación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, al momento de poder ya hacer la presentación, me voy aquí, a ver, animaciones, elijo, ¿no?, y le digo una animación, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, rebote por allá está. Ve. Ahí está la animación. ¿No? Entonces yo lo ejecuto, le doy clic y ahí está la animación. Esa es la animación. La transición, ¿no?, se aplica ya no a los objetos, sino se aplica a la misma diapositiva. Entonces elijo la diapositiva, por ejemplo aquí la 434, me voy aquí al menú transiciones y elijo la transición que más guste, ¿no? Por ejemplo, a ver esto. Ahí está. ¿Ve? Entonces al momento de pasar una diapositiva a otra, sale esa transición. Ya, esos son los efectos, ¿no? Y aquí incluso también me dice, o puedo yo visualizar, ¿ve? Aquí que tiene una animación o tiene una transición porque tiene aquí una estrellita. ¿Ve? ¿Ya? Esa es entonces la diferencia de efectos que vemos en PowerPoint. Sin embargo, en esta pregunta no me lleva a eso, ¿no? No me dice que quizás un objeto voy a aplicar, que va a desaparecer, ¿no? Tampoco el intervalo, quiere decir el tiempo, ¿no?,
que se va a dar entre las animaciones, que eso se va también ya configurando. Sino nos habla que se van a crear, dice, opciones, ¿no? Que permitan navegar, en este caso, eh, entre diapositivas, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos un botón de acción. Porque no solamente va a permitir navegar, ¿no? O saltar, dice, necesitamos crear un botón de saltar entre distintas pantallas, ¿no? Entonces, para ello, voy a elegir aquí, ¿ven? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Insertar formas. Y aquí en la última parte están los botones de acción, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ese de aquí, ¿ven? ¿A qué diapositiva me va a llevar? ¿No? ¿Qué programa se va a ejecutar? Ya eso va a depender de cómo nosotros lo vamos a configurar. ¿Qué sonido? ¿No? Ya ves qué sonido puede tener láser, etcétera, ¿no? Ya vamos configurando. Ah, ese es un botón o los famosos botones de acción. ¿Ya? Ah, el link del quizzes, ahí va el link del quizzes. Entonces aquí nos está hablando, ¿ya? De los botones de acción, ¿no? Que es bastante intuitiva también, pero siempre lean toda la pregunta, ¿ya? Muy bien, vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Ahí está. La mayoría entonces ha marcado correctamente. Vamos a la pregunta 2. Está. Minuto y medio para la pregunta. Veinte segundos. Bien, veamos la pregunta 2. Mira, esta pregunta, muy bien, ya la mayoría ya no está teniendo dudas, ¿no? Si desean el material, está en el Drive. Ya en el Drive estamos trabajando en el material 14, perdón, 12. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice aquí la pregunta 2. ¿Cuál es el propósito de usar el comando ping en una red de computadoras? Determinar la ruta de un paquete, verificar si hay conectividad entre dos dispositivos o entre los dispositivos, o averiguar el número de IP, ¿no? Público, dice, que tiene asignada una computadora local. Ah, el enlace del Drive. A ver, un momentito. Ya está. Ahí está el enlace del Drive. Recuerden que el comando ping es muy importante. El comando ping lo que me permite es verificar la conectividad, ¿no? La conectividad. Entre ellas voy a poder ver, pues, ¿no? La latencia, ¿no? Si hay respuesta o no, si hay ida y vuelta, en este caso de transferencia de datos, ¿ya? Ese comando me ayuda a ver ese punto, si hay conectividad o no hay conectividad. ¿En qué casos podemos utilizar? Por ejemplo, ¿no? Si deseo ingresar, por ejemplo, a YouTube, a Google, y no puedo ingresar, no ingresa, no ingresa, no ingresa. Entonces, si no ingresa, tengo que hacer un ping para probar.
pues si está operativo o no. Y ahí voy a saber, pues, ¿no? Si hay conectividad o no hay conectividad. Y eso se puede realizar desde el símbolo del sistema. A ver, un ratito. Estás el Summit. Aquí está. Listo. Por ejemplo, para nosotros poder averiguar, ¿no? Si hay conectividad, si hay conexión, me voy al símbolo de sistema. Aquí está. Y en el símbolo de sistema voy a poner el comando ping. Comando ping www.google.com, por ejemplo. Entonces le estoy preguntando, ¿no? ¿Hay conexión? ¿Hay conectividad con Google? Yo puedo abrir, por ejemplo, mi navegador y poner Google y buscar la información. Entonces le doy Enter y automáticamente ya va evaluando. ¿Ve? Ya está, ¿ve? Entonces el comando ping, ¿ya? Lo que hace es, ahí está, ¿ve? Evaluar o ver si hay conectividad. ¿Ya? Ve, aquí está el ping. Envía datos. Entonces paquetes enviados, 4, dice. Recibidos, 4. Perdidos, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conexión con Google está perfecta. No debería haber ningún problema, ¿no? Y aquí incluso me da la latencia, ¿ve? 34, 38 y más o menos de 36, ¿no? Ustedes saben que la latencia es pues aquel tiempo que demora, ¿no? De también la respuesta que vamos a obtener de la red, ¿ya? Entonces eso me permite el comando ping. Pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? He tratado de ingresar a Google y no he podido lograrlo. Entonces he venido al sistema, al símbolo de sistema, he digitado el comando ping y me ha salido que es normal, ¿no? Que mira, de 4 enviados, 4 recibidos, o sea que debería haber conexión. Pero no logra, ¿no? No puedo conectar o no puedo ingresar a Google. ¿Cuál sería el problema ahí? A ver, ¿cuál ya sería el problema ahí? ¿Qué tendría que hacer? Lo mismo sucede con otras páginas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver. Ujú, ujú. Pueden habilitar su audio. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver ahí. O cuál sería la solución o el por qué no sé, no puedo ingresar a Google. Si ya he visto que hay conexión, o puede ser Facebook, quizás otra, ¿no? ¿Cuál sería la solución? A ver, ya también verificar si hay conectividad. También. Cuando eso sucede, maestros, lo más probable es, claro, también el firewall. O también puede ser que esté en este caso, el navegador ya esté mal, ¿no? Entonces tenemos que desinstalar el navegador y volver a instalarlo. Puede ser que algo ha sucedido, alguna configuración quizás. Entonces probablemente sea también el navegador, ¿ya? Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta 3. Minuto y medio.
20 segundos. Bien, veamos la pregunta 3. Listo. A ver. Dice, una profesora ha redactado un documento de un procesador de textos. El resumen de una capacitación, dice, ¿no? Además, la profesora desea incluir, dice en el documento, un enlace en una página web con información adicional. De manera que al hacer clic en este enlace, se visualice dicha página. ¿Qué elemento debe utilizar la profesora para incluir el enlace en el documento? Un marcador, un hipervínculo, una referencia cruzada. Bueno, aquí en esta pregunta bastante también intuitiva, cuando nosotros pues le, le damos clic en algún enlace y nos lleva a otro punto, ¿no? Cuando nosotros le damos clic en un enlace y nos lleva quizás a otra página web, ¿no? O quizás nos lleva al mismo documento, ¿no? A otro apartado, otra página, otra hoja. Lo más común que viene a nuestra mente, pues es un hipervínculo, ¿no? Es un hipervínculo. Pero ¿habrá alguna diferencia quizás con la referencia cruzada? Por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo le doy clic, por ejemplo, aquí, me va a llevar a la información que está dentro de este mismo, dentro de esta misma presentación. No estoy saliendo de la presentación, mira, ve, le doy clic, le doy clic. Solo estoy navegando entre las diapositivas de la misma presentación. Ya, ¿eso será un hipervínculo o tendrá otro nombre? Antes de ir a la respuesta, ¿no? Lo que estoy haciendo. Mira, ve, le doy clic, le doy clic. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, si bien es cierto, miren, si bien es cierto, es un hipervínculo, ya, si bien es cierto, porque yo le doy aquí, mira, de clic o anticlic y le digo editar vínculo, le voy a dar navegar, ¿no? Si bien es cierto un hipervínculo, incluso acá me dice, aquí me dice, mira, editar hipervínculo, dice, mira, o modificar hipervínculo. Si bien es cierto es un hipervínculo, el proceso que estoy realizando, por ejemplo, aquí, es una referencia cruzada. ¿Por qué? Porque estoy navegando dentro del mismo archivo, del mismo documento. Ahora, cuando me lleva a una ventana fuera de de esta presentación, ¿no? O recibe el nombre de hipervínculo. ¿Ya? Eso lo van a encontrar quizás en algunas preguntitas también. Cuando se navega, o va a navegar en el mismo archivo, te va a aparecer hipervínculo, referencia cruzada. Entonces quizás, no, pero es un hipervínculo. Claro, pero más específico es una referencia cruzada. ¿Cuándo vas a navegar en el mismo documento? ¿Ya? Y para yo realizar una referencia cruzada, necesito un marcador. ¿Correcto? Necesito un marcador. Primero voy marcando y luego creo la referencia. ¿Ya? Mientras que el hipervínculo ya tiende, ¿no? A llevarme a otra página, fuera de donde estoy trabajando. Y en este caso nos dice ello, ¿no? Dice que está haciendo está realizando un resumen y desea abrir una página web adicional, ¿no? Adicional. Entonces, estamos hablando en este caso de un hipervínculo. Pero si me dijera en el mismo documento, estaría utilizando una referencia cruzada. ¿Ya? A ver, vamos a verlo rapidito, ¿ya? Un ratito voy a abrir un archivito. Aquí está. Tun, 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 tun. Ujú, ujú.
¿Dónde estás? Ya, aquí está. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en Word, mira, estoy viendo la inteligencia artificial. Entonces yo tengo un montón de páginas, ¿no? Puede ser 10, 20, ¿no? Pero a mí me parece importante, ¿ya? A ver, esta parte me parece importante. Ya, esta parte me parece importante porque dice, por ejemplo, dice que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se encarga, tararí, tarará. Entonces yo deseo que quizás en otra página por aquí, ¿no? En la página 70, 80, yo deseo que esa parte se resalte o vuelva a esa parte para poder entender mejor el concepto. Entonces lo que hago es crear primero un marcador, voy a marcarlo. ¿Eh? Por ejemplo, voy a poner aquí la inteligencia artificial IA. Me voy a insertar y aquí aparece marcador. Mira, ve. Me voy al menú insertar y luego elijo marcador. ¿Ya? Y le doy clic en marcador y le voy a poner un nombre. A ver, lo vamos a poner IA. Ya está. Y le digo agregar. Ya está. Ya agregué un marcador. Y así puedo hacer con todos, ¿no? Los conceptos que yo creo que es importante, que, ¿no? Voy marcando, ¿no? Aquí quizás selecciono, le pongo otro marcador, le pongo otro nombre, ¿no? Porque ya he creado IA, voy agregando, voy eliminando. De ahí en la última página, por ejemplo, aquí está hablando quizás sobre la inteligencia artificial fuerte, la débil, la superinteligente. Y aquí deseo, ¿no? Por ejemplo, hacer un pequeño resumen o quizás dar a entender o repasar, por ejemplo, sobre el concepto de la IA. Entonces lo que tengo que hacer es insertar una referencia cruzada. Para ello, como ya he creado mi marcador, ahora voy a elegir la referencia cruzada. ¿Ve? Le doy clic aquí y me dice, ¿no? ¿Qué desea ingresar? Ah, deseo ingresar un marcador. Y aquí aparece mi marcador, ¿ve? Justo ahí aparece el marcador que he creado, la IA. Le digo insertar y ahí me aparece la inteligencia artificial. ¿No? Le puedo poner quizás concepto, ¿no? Ya está. ¿No? Para poder darle más sentido, ya está. Entonces, mira, yo voy leyendo y digo, ay, aquí está el concepto, mira, ve, le doy clic y vuelve, ve. Eso es una referencia cruzada. ¿Ve? Sigo leyendo por ahí, ¿no? Quiero, ah, ya, clic, vuelve. ¿Ve? Ya, esa es la referencia cruzada. Pero en este caso no nos da, pues, ¿no? La casuística no nos dice que va a navegar en el mismo documento, sino me dice que va a hacerlo fuera, ¿ya? Y aquí, a ver, antes de pasar también, justo se daba la diferencia, o la vez pasada aquí en Lima, se ha hecho las clases, por ejemplo, de manera virtual. Pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre clase remota y clase virtual? ¿Ustedes creen que hay diferencia? Porque el ministro ha dicho que hay una diferencia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Antes de pasar a la pregunta 4. ¿Será diferente una clase remota y una clase virtual? ¿Habrá alguna diferencia? El ministro ha dicho que sí. Otros han salido a decir que el ministro está erróneo. Según la IA sí hay una diferencia. Dice, claro, hay una diferencia, ¿no? Entre comillas, ¿no? La clase remota es en tiempo real, claro. O sea, como ahora, ¿no? Lo estamos haciendo en tiempo real. Y la clase virtual no necesariamente, no puede ser asincrónico. Ya puede ser asincrónico. Ahora, no lo digo yo, ni tampoco la inteligencia artificial, sino que hay un artículo que les voy a compartir. Hay un artículo, ¿ve? Que se ha realizado el año 2022. Dice, ¿ve? Enseñanza remota o educación virtual. Si hace un estudio y todo lo demás, el artículo, ahí van a encontrar la diferencia. ¿Ya? Entonces, eso también les voy a compartir. Bien, vamos a la pregunta 4.
pam, 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 pam. Minuto y medio. 20 segundos. Bien, veamos la pregunta 4. Dice la pregunta 4. A ver, una profesora dice tiene como propósito que los estudiantes elaboren de manera colaborativa una presentación multimedia sobre, dice, el cuidado ambiental. Aquí está. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la profesora para lograr su propósito? Entonces aquí también vamos a encontrar una diferencia, ¿no? Al momento de trabajar de manera grupal, ¿ya? Cuando hacemos grupos quizás en el aula o con los profesores o en la universidad, y vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Vamos a trabajar quizás de manera colaborativa o cooperativa, ¿correcto? Existe una diferencia, ¿ya? Y para ello vamos a recurrir también, quizás en algún momento, ¿no? Cuando hemos hecho alguna capacitación, nos han dicho, ¿no? Elaboren, por ejemplo, o dibujen las partes del ser humano. A ver, el grupo de cuatro, o sea, serían grupo de cuatro, de cinco. Cada uno dibuja una parte, ya, pero cada quien lo dibuja por su cuenta, ¿no? Ya, no se reúne. Y ya, pues, ¿no? Cada uno dibujaba, ¿no? Y después le decía, a ver, unan las partes. Entonces el otro dibujaba, pues, su cabeza. Él lo dibujaba su cuerpito, él lo dibujaba quizás sus piernas más grandes, la otra más pequeña, sus bracitos, el otro grande, y salía amorfo, ¿no? Entonces decía, uy, ha salido algo, muñeco amorfo, ¿no? Y luego nos decían, ¿no? Ahora sigan el mismo proceso, pero ahora háganlo juntos, conversando. El mismo dibujo. Ah, ya, entonces el otro veía, ¿no? Que cuáles las dimensiones, ya salía más ordenado, ¿no? Su cuerpito, su manito, ya el mismo tamaño, ¿no? Ah, ya mejor. Entonces ahí data la diferencia entre el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. En el cooperativo, cada quien tiene una función de realizar y cada uno se hace responsable solo de esa función, ¿no? Al final se reúnen, presentan el trabajo. Y ahí, por ejemplo, cuando hay alguna calificación, dice, no, a ver, no sé, las conclusiones están mal o hay errores. Ah, todos miran a quién ha hecho las conclusiones, tú lo has hecho, ¿no? Ya, entonces él se hace responsable. Ese es trabajo cooperativo. Sin embargo, en el colaborativo existe consenso. A ver, vamos a trabajar una monografía, pero todos participamos, ¿no? Cada quien tiene su parte, ¿ah? Tú haces el cuerpo, el marco teórico, tú haces las imágenes, los anexos, tú haces quizás la parte de discusión, etcétera. Y el momento que suben, se reúnen, ¿no? De consenso. Pero aquí hay un error, ¿no? No ha sido mi parte, pero he visto que hay un error.
o puedes agregar tal. Entonces hay una conversación, hay un consenso, eso es trabajo colaborativo. Entonces, ese consenso hace, por ejemplo, que al momento de presentar esa actividad, todos sean parte del trabajo, todos sean responsables. Esa es la diferencia entre el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. Ambos son buenos. Depende bastante del equipo. Hay equipos que trabajan muy bien, cada uno con su parte, muy responsables, lo hacen perfecto y ya está. No es necesario ni revisar de cada uno su parte porque lo hacen bien. Y el trabajo colaborativo también, hay otros que lo trabajan de esa forma, entonces, cuestión de cómo cada uno se acomoda, ¿ya? Y acá podemos encontrar también, ¿no? Alguna parte, ¿no? Algunos conceptos que van a reforzar lo que hemos visto, ¿no? El trabajo cooperativo, colaborativo. Entonces, aquí me dice, en esta preguntita, que la profesora, ¿ya? Su propósito es trabajar de manera colaborativa. O sea que debe haber consenso, ¿no? Que el otro revise, verifique el trabajo, no que cada quien haga su o siga su parte nada más. Vamos a ver, la alternativa A dice, ¿ve? Generar una presentación multimedia en la nube, compartirlo en modo edición con los integrantes del equipo para que puedan intercambiar ideas y contribuyan en la elaboración conjunta del contenido de la presentación. La B dice generar una presentación multimedia en el escritorio, enviar por correo electrónico a los integrantes del equipo para que cada estudiante incluya sus aportes y luego con ellos se reúna, ¿no? O uno de ellos reúna los aportes individuales. ¿Qué tipo de trabajo es aquí? A ver, aquí, cuando dice cada quien va a hacer su parte y luego uno va a reunir todo de forma individual, ¿de qué estamos hablando? ¿De cooperativo o colaborativo? En la alternativa B. ¿Mm? Cooperativo. Claro, aquí es cooperativo, ¿sí o no? Claro, aquí es cooperativo, correcto. Ahora la C dice, vamos a generar una carpeta en la nube. Luego compartimos en modo edición con los integrantes para que cada estudiante suba dicha parte, ¿no? Suba su parte de la presentación que va a elaborar también, ¿ve? Perdón, cooperativo. Cada quien hace su parte, no hay consenso, no hay conversación, ya cada quien ve cooperativo. ¿Ve? Pero en la alternativa A no se ve netamente eso, ¿no? Dice que va a generar una presentación en la nube, ¿ya? Lo va a compartir con los integrantes del equipo, pero van a intercambiar ideas y van a contribuir, ¿no? En la elaboración conjunta. No es que cada quien va a tener su parte, pero va a haber diálogo, va a haber intercambio de ideas, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Perfecto, solamente cuatro por ahí han tenido cierta duda. Vamos a la siguiente. Veinte segundos.
Bien, veamos la pregunta 5. ¿Qué me dice la pregunta 5? A ver, ahí está. Dice, al revisar sus mensajes de correo electrónico personal, un profesor dice, se sorprende porque el mensaje de uno de sus colegas de trabajo llegó a la categoría de correo no deseado. El profesor tiene como propósito, dice, que los mensajes de correo electrónico de su colega lleguen directamente a su bandeja de entrada. ¿Cuál es el procedimiento que debe realizar el profesor? Ingresar, dice, a la categoría no deseados, identificar el correo de su colega y reenviárselo a sí mismo. Ingresar a la categoría no deseados, identificar el correo de su colega y marcarlo como no spam. O ingresar a la categoría no deseados, identificar el correo de su colega, eliminarlo y pedirle que lo reenvíe. Bueno, aquí lo más fácil o lo más idóneo, y seguramente lo hemos hecho, es seleccionar el mensaje y ponerle no spam o mover a bandeja de entrada, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que los mensajes spam o los famosos mensajes de correo basura, mensaje basura, son aquellos que nos envían, por ejemplo, con la intención de recopilar información. Entonces, cuando hay algún mensaje que por ahí intenta recopilar información que no ha sido verificada, lo que hace el sistema es lo pone pues en el spam. En algunos casos, ¿no? Es mensaje de algún colega o es correcto, pero por prevención el sistema lo pone en el correo spam. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic, ¿no? Y luego moverlo o decirle que no es un correo basura. También sucede con los correos publicitarios que nos envían, ¿no? Entonces se van al correo no deseado. Ya como su propio nombre dice en el spam, nunca es solicitado, es molesto, promocional, se envía a muchas personas, más que nada para marketing, etcétera. ¿Ya? Pero también te envían mensajes para que tú puedas rellenar tus datos, etcétera, ¿no? Entonces ya lo ponen en spam. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo nos ha ido aquí. Ahí está, muy bien. Vamos a la siguiente. Quince segundos. Bien, veamos la pregunta 6. Tun, tun, tun. A ver. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es la función de la memoria caché del computador? Mejorar el tiempo de acceso a la información que la computadora utiliza de forma reiterada.
almacenar programas e información de solo lectura que pone en marcha la computadora y realiza el diagnóstico de inicio. A ver, la alternativa B, ¿a qué tipo de memoria se está refiriendo? Cuando dice de solo lectura, ¿qué tipo de memoria es? Una memoria de solo lectura. Memoria RAM. Claro, la memoria ROM. Correcto, excelente. Porque la RAM es de lectura y escritura, ¿correcto? Y por último dice, no se sirve de o servir de complemento del procesador principal, encargarse de operaciones aritméticas, bueno, por ahí no va, ¿no? Ya, ahí estaríamos hablando más ya del procesador. Entonces, ¿qué es lo que hace la memoria caché? Por descarte incluso, mejora el tiempo, ¿no?, de acceso a la información que la computadora utiliza de forma reiterada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos ciertas actividades de manera cíclica o de manera reiterada? Se almacena en la memoria, en este caso caché, para poder acceder, ¿no?, más rápido a ello. Ahí está. ¿Ve? Entonces la memoria caché ayuda bastante a la rapidez, ¿no?, de respuesta que va a tener en este caso una computadora. Las acciones repetitivas que nosotros realizamos, ¿no?, se van almacenando en la caché para que no se vuelva más rápido. Por ejemplo, ¿no?, si copiamos un archivo, normalmente o siempre hacemos la copia de ese archivo, ¿no? Si abrimos cierto programa siempre, también, ¿no? Algunos procesos para poder ayudar a la computadora se almacenan en la memoria caché. ¿Ya? Aquellos procesos reiterados, ¿no? Por eso nos dice que mejora el tiempo de acceso a la información que la computadora utiliza de forma reiterada. De esa manera, ¿no?, es más rápido, ya no va hasta la memoria RAM y luego vuelve, ¿no? Sino ya ayuda en la memoria caché. ¿Está bien? A ver, ajá. Aquí van a tener cuidado cuando habla de la memoria de solo lectura, la memoria ROM. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente. Diez segundos. Bien, vamos a la pregunta 7. A ver, ¿qué me dice la pregunta 7? Dice, ¿en qué consiste el formateo de alto nivel de un disco duro? Dice, es un proceso que permite la reagrupación de los datos que se encuentran en el disco duro para mejorar la velocidad de acceso a la información. ¿De qué estamos hablando ahí? A ver, cuando dice que es un proceso que permite la reagrupación de datos, ¿cómo se le llama?
Tiene un nombre. Mi máquina está muy lenta. Tiene un disco mecánico. Ah, ya voy a reagrupar los datos. ¿Para qué? Para mejorar la velocidad. Fragmentar. Desfragmentar, claro. Este proceso es la desfragmentación. ¿Ah? Me ayuda cuando es un disco mecánico. Un disco sólido no es necesario. ¿Ya? La desfragmentación. Fuera, ya queda fuera, pues, ¿no? Del formateo, ya no tiene nada que ver. Aquí puede haber una discrepancia de tipo lógico y tipo físico. Cuando nosotros hablamos del formateo, ¿no? Ustedes dicen, ¿no? A ver, vamos a formatear una máquina. Siendo más específico, vamos a formatear un disco duro. Ya vamos a formatear. Otro término puede ser también, después de formatear, lo voy a particionar. ¿El proceso de formateo es un proceso lógico o es un proceso físico? ¿Mm? ¿Será sí físico o lógico el formateo? Cuando yo voy a formatear. Claro, el formateo es algo lógico, correcto. La partición también es lógico. Yo no parto pues de manera física el disco, ¿no? Tampoco voy a borrar los datos de manera física. Imposible. Ya tendría que dañar pues, ¿no? El disco duro. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos del formateo, más allá, ¿no? De su concepto, ¿ya? El formateo es un proceso lógico, ¿ya? Formateo, correcto. Ahora dice aquí, no es es un proceso físico, ya eso queda ya descartado. Ahora, cuando hablamos de formateo, por ejemplo, mira, cuando hablamos de formateo, ¿será eliminar los datos? ¿Borrar? Formateo será sinónimo de eliminación, por ejemplo. Digo, no voy a formatear, ya voy a eliminar toda la información, todo el Word, todo el PowerPoint, lo voy a eliminar todo. Voy a borrarlo. Entonces, si elimino todo, ¿por qué existen programas que me permiten recuperar esa información, ¿no? Por ejemplo, hay varios, el Recuba, por ejemplo. He formateado mi disco duro, ya, pero tenía un archivo importante, ya vamos a utilizar Recuba. Y te recupera, no todos los archivos, pero te recupera. Entonces, el formateo es eliminar. Si lo he eliminado, ya no podría recuperarlo, ¿no? Cuando hablamos del formateo, como aquí su propio nombre dice, ¿no? Consiste en reasignar o poder o dejar, ¿no? Todos los archivos listos para ser reemplazados. Ya, el proceso de formateo, ya hablando un poco de ingeniería inversa, estaríamos hablando casi como un proceso de chancar, ¿correcto? Yo tengo varios archivos, por ejemplo, ¿no? Tengo 10 Word en mi disco, ¿no? Tengo varios Word, ¿ya? Tengo varios Word. Voy a formatear este disco que tiene todos esos Word. Los dejo listos. ¿Para qué? Para que puedan ser reemplazados, ¿no? Ahora en este espacio voy a guardar quizás una imagen. Allá se reemplaza, ¿no? Una imagen. Se va reemplazando, se va reemplazando, ¿ya? Por eso es que nosotros podemos recuperar información cuando, entre comillas, hemos formateado, ¿ya? Pero recuerden que el formateo, la partición, es un proceso lógico, ¿ya? Todo se hace a nivel software, ¿ya? A ver, vamos, ¿cómo nos ha ido aquí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, nada que ver con el físico porque nosotros no lo hacemos de manera física, ¿no? De manera física lo que podemos hacer es reemplazar el disco, ¿sí? ¿No? Quitar uno y ponemos ya de manera física. Pero el formateo y partición es todo lógico. Yo inserto el sistema de Windows,
Ahí me permite, ¿no? Hacer el formateo, realizar las particiones, asignar, ¿no? Los espacios. ¿Ya? Vamos a la siguiente. 15 segundos. Bien, veamos la pregunta 8. A ver qué me dice la pregunta 8. A ver, dice, un usuario ha ingresado a una página web que contiene simuladores. Sin embargo, en la pantalla de su computadora dice no aparecen todos los componentes de los simuladores, incluso luego de actualizar el navegador. ¿Cuáles de las siguientes acciones debe realizar el usuario para solucionar este problema? Eliminar el historial de navegación, instalar una extensión a su navegador o actualizar el sistema operativo. Ya, eso ya queda descartado, ¿no? Esto ya no hay forma, ¿no? Para poder, si está funcionando bien, ha ingresado a una página de simuladores, pero algunos componentes no funcionan. Ah, ya. No voy a formatear o actualizar todo el sistema por ello, ¿no? Eliminar el historial de navegación tampoco me serviría de mucho, ¿no? No va por ahí la respuesta. Lo más correcto es instalar una extensión en ese navegador. Probablemente no está funcionando, ¿no? Porque le falta alguna extensión o algún complemento, que no solamente sucede, por ejemplo, con las páginas web, también sucede con los programas, ¿no? Algunos programas que utilizamos. Por ejemplo, con el Word, ¿no? Quizás tenemos que instalar una pequeña extensión para poder pasarlo a PDF de una manera más dinámica, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dentro del navegador también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este navegador, si se dan cuenta, mira, por ejemplo, aquí, el puntero de mi mouse, aquí es el convencional, ¿no? El cotidiano. Pero ya en el navegador cambia, ¿ve? Cambia, ¿ve? El puntero, ¿ve? Solo en el navegador, ¿ve? ¿Por qué? Porque se ha instalado pues un complemento, una extensión, ¿no? Aquí está, ¿ve? ¿Ve? Que es el custom cursor. ¿Ve? Y así, ¿no? Se van gestionando algunas extensiones o complementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está o lo que está sucediendo o se debería de realizar para poder mejorar, ¿no? En este caso, se ejecuten todos los componentes. A ver, veamos cómo nos ha ido aquí. Ah, muy bien. Vamos a la siguiente, igual minuto y medio.
15 segundos. Bien, veamos la pregunta 9. A ver, vamos a ver. Opiniones divididas en la pregunta 9. A ver, veamos qué nos dice la 9. ¿Cuál es el sistema de archivos menos adecuado para formatear un disco duro externo de 1 tera? Ajá. Mira, esta pregunta del Ministerio de Educación pregunta de una sola línea que nos dice, ¿cuál es el sistema de archivo menos adecuado para poder formatear un disco duro de 1 terabyte? Entonces recuerden que el sistema de archivo es muy importante para poder gestionar el espacio de un dispositivo extraíble, un dispositivo de almacenamiento. ¿Ya? Uy, dice grasa en la respuesta. A ver, vamos a ver. Decía grasa. Uy, uy, uy. Ah, vamos a ver las respuestas ahora. Uy, uy, uy. Ah, entonces, a ver, vamos a ver. Entonces es un error de digitación, entonces. No, aquí está la respuesta, dice ve, FAT, NTFS y exFAT las respuestas. ¿Ve? Ahí está. O puede ser quizás alguna configuración que por ahí no ha corrido bien. Pero recuerden que cuando hablamos, ¿no?, de un sistema de archivos, ¿ya? El sistema de archivos es el que se va a encargar de la gestión, ¿no?, del espacio. Entonces, si yo tengo un dispositivo, ¿no?, por ejemplo, uy, decía, uy, sí, entonces es error de digitación, ¿ya? Si tengo un archivo, por ejemplo, aquí puede ser de 2 gigas, 2 gigabytes. Tengo otro archivo quizás, o perdón, otro disco de 8 gigas. Y tengo otro disco externo de 1 tera, de 1 terabyte. Entonces, de acuerdo a esas capacidades, yo tengo que elegir el sistema de archivos, ¿no? Por ejemplo, mientras más pequeño sea la capacidad, pues tengo que ponerle FAT, ¿no? ¿Por qué? Porque FAT es el sistema de archivos que va a trabajar mejor, se va a acomodar y pesa menos también, en este caso, cuando es 2 gigas. Cuando ya veo que es un poco más grande, ¿no?, puedo utilizar el famoso exFAT, ¿no? exFAT, que ya gestiona espacios más grandes. Pero cuando es 1 tera, ya tengo que utilizar un NTFS, ¿correcto? NTFS. Ahora, yo puedo formatear, puedo trabajar este disco de 1 tera, le puedo poner sistema de archivo FAT, le puedo poner exFAT, no hay ningún problema. El punto de quiebre va a ser al momento de gestionar la cantidad. FAT solamente le va a permitir 2 gigas, ¿no? exFAT más, ¿no? Pero no llega a 1 tera. Entonces, al momento de poder utilizar el disco, me va a decir espacio insuficiente o no hay espacio, ¿no? Sabiendo que hay 1 tera, ¿no? Entonces, cuando me dice cuál es el menos adecuado, ya, el menos adecuado, en este caso es el FAT. ¿Ya? El menos adecuado es el FAT. El mejor o el más adecuado sería NTFS. exFAT intermedio, ¿no? Porque va a gestionar un poco más o más espacio. ¿Ya? Y aquí podemos ver también un pequeño resumen. Si en el quiz ha estado otra respuesta, ya seguramente nos hemos equivocado en la digitación. Pero debes de tener en cuenta que, o bueno, recordar que el FAT es un sistema de archivos que gestiona poco espacio, ¿ya? Poco espacio.
Y NTFS no, pues aquí nos dice cuál es el menos adecuado, me dice, ¿no? Si me dijera el más adecuado, ahí sí sería NTFS, ¿no? Pero el menos adecuado, FAT, ¿ya? Vamos a la siguiente. Quince segundos. Bien, veamos la pregunta 10. Ajá, tres dudas por ahí. A ver, vamos a ver. Dice la pregunta 3. Como parte de una capacitación, el PIP les comenta a los participantes lo siguiente. Ahora, dice nosotros, en un mismo espacio virtual podemos crear, implementar y entregar actividades de formación en línea a los estudiantes que previamente hemos inscrito en este espacio. De esta manera, dice, apoyamos el proceso de enseñanza y gestionamos la comunicación entre los integrantes del espacio virtual. ¿Cuál es el sistema de gestión de las TICs que está describiendo o que ha descrito el profesor de innovación pedagógica? ¿Un CMS, ¿no? ¿Un DMS o un LMS? Entonces aquí también, ¿ya? Cuando nos dice, ¿no? Que vamos a crear, por ejemplo, un entorno, un espacio virtual o se va a implementar donde se van a agregar actividades, ¿no? También se va a trabajar de manera online, ¿no? Con los estudiantes. Y cuando hablamos de la parte educativa, ¿no? De actividades, de entrega de tareas, donde vamos a hacer quizás también tener reuniones en tiempo real, ¿no? Entrega de actividades, foros, dejar actividades, poner tiempos, etcétera. Estamos hablando netamente de un espacio de aprendizaje, ¿no? Un espacio de aprendizaje. Y para ello también podemos recurrir, uy, aquí está. Ahí está una CMS, una LMS. ¿Ve? Al hablar de CMS, ¿no? Es un sistema de gestión de contenido. CMS yo puedo crear, organizar, publicar contenido que yo deseo, ¿no? Por ejemplo, los bloggers, ¿no? En los bloggers yo no puedo, pues, dejar actividades, poner tiempos, armar, quizás un cronograma de evaluación, ¿no? ¿No? CMS es netamente para subir información y quizás interactuar, ¿no? Con los usuarios sobre la apreciación que puedan brindar, en este caso, a un tema. Pero las LMS ellos sí ya, estos son ya plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Netamente, por ejemplo, ceñido a la parte educativa, ¿no? Donde vas a subir actividades, van a entregar tareas, vas a poner notas, vas a evaluar, vas a llamar lista, vas a tomar evaluaciones online, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Moodle, el Blackboard. También puede estar ahí el Classroom, ClassDojo, ¿no? Entre otros.
¿Ya? Entonces, cuando ya vemos LMS, ¿no? Porque aquí solo le está agregando, ¿no? Le está completando lo que significa. Ve, LMS, ¿ve? Learning Management System, ¿no? Sistema de gestión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, esa es nuestra respuesta correcta. Ahora, cuando hablamos de database, ¿no? Es un sistema ya gestor de base de datos, ¿no? Un ejemplo de un sistema gestor de base de datos, ¿cuál sería? SQL, ¿no? SQL Server. Hay varios, ¿no? También el Oracle, también está el Workbench, MySQL, ¿no? Claro. Eso ya son gestores de bases de datos, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí nuestra alternativa correcta es la C, ¿ya? Vamos a la siguiente, a ver. Minuto y medio. Veinte segundos. Bien, veamos la pregunta 11. A ver, ¿qué me dice la pregunta 11? También hay algunas opiniones divididas. A ver, dice la pregunta 11. Dice, al parecer o al acceder a un sitio web, un usuario observa, dice que junto a la dirección URL del sitio web, el navegador muestra, dice el mensaje sitio seguro. ¿Qué característica tiene este sitio web que representa dicho mensaje? A ver, solo para recordar, ¿cuál es la diferencia entre página web y sitio web? A ver, ¿cuál será la diferencia entre página web y sitio web? En este caso, aquí está el sitio web. ¿Cuál es la diferencia? Claro, página es una sola y sitio web es un conjunto de páginas, correcto. Muy bien. Y cuando hablamos de aplicación web, ya estamos hablando, ¿no? Que en ese espacio se va a poder, ya hay más, por ejemplo, más programación, ¿no? Donde ya voy a poder hacer pagos, por ejemplo, quizás loguearme en una base de datos, ¿no? Etcétera, ya, claro, ya, eso ya es una aplicación. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, ¿no? Algún entorno donde me permite poner la clave, perdón, el número de mi tarjeta y todo lo demás para hacer una compra, una transacción, es porque ahí ha habido ya un poco más de programación, ¿no? No netamente quizás como una página normal. Entonces decimos que ya es un sitio, perdón, es una aplicación web. Pero ya cuando yo veo que hay varias páginas, ya es un sitio web. Ya que eso también está aquí, ¿ah? Cuestión de que ustedes lo busquen. Miren, a ver, vamos a ver. Sitio web.
Ahí estamos en la 439. Uy, por ahí debe estar la diferencia. Uy, uy, no lo ubico. Ahí está, ve. La diferencia entre página web, sitio web y aplicación web. Para ir repasando. Bien, entonces estábamos viendo aquí en la página o en la pregunta 11 sobre, se muestra, dice, ¿no? Al costado de la URL se muestra un mensaje que dice sitio seguro. ¿Por qué se muestra sitio seguro? Porque el sitio web tiene activado el proceso de autentificación del usuario en 2 pasos, porque el sitio web cifra la información al establecer sesiones con la computadora, o porque el sitio web no genera cookies en la computadora del usuario visitante. Aquí vamos a hablar también o en esta alternativa nos habla del proceso de autentificación de 2 pasos, o el famoso, también tiene otro nombre, ¿cómo se le llama? ¿Autentificación de qué? Tiene otro nombre, ¿no? Eso de 2 pasos, que ahora está un poco más, quizás ya en la mayoría, ¿no? De tarjetas, en la mayoría de correos, ¿no? El proceso de autentificación de doble factor también es conocido, ¿ya? Doble factor. Es cuando, por ejemplo, yo deseo ingresar, puede ser, por ejemplo, una aplicación una aplicación bancaria, deseo ingresar y no solamente con mi clave, sino tengo que recurrir a mi correo o quizás me envían un código para verificar. No solamente es la contraseña, sino también es otro factor, doble factor para la autentificación. Ahí estamos hablando de ese tipo de tecnología, ¿ya? Que seguramente lo han visto en alguna aplicación o quizás algún programa que han utilizado, ¿no? Te llega un mensaje al celular, un código, ¿no? Doble factor. Pero eso no hace referencia a la pregunta, ¿no? Porque dice que aparece sitio seguro. Ahora, también me dice, ¿no? Que el sitio web cifra la información. Claro, al momento de cifrar, ¿no? Decimos que ese sitio, pues, ¿no? Es relativamente seguro, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo cifrar? ¿Cómo yo sé que una página tiene esa seguridad o me brinda esa seguridad porque tiene un certificado, ¿no? Bueno, aquí debe de estar. Ahí está. ¿Ve? Entonces, incluso ahí está el SSL, ¿no? Lo cual también me permite, por ejemplo, saber o identificar porque en la URL va a aparecer una S, ¿no? Entonces, porque tiene el certificado SSL, ¿no? De seguridad que va a cifrar, ¿no? La información. Entonces, lo mismo también sucede, por ejemplo, en WhatsApp, si no me equivoco, también te sale, ¿no? Esta conversación está siendo cifrada de extremo a extremo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre comillas, ¿no? Existe cierta seguridad con la información que se está compartiendo o que está utilizando, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las cookies siempre están, ¿no? ¿Ya? Que las cookies son un pequeño programa, un pequeño archivo donde se guarda la información que nosotros que le vamos dando dentro de un entorno, y ya sea nuestros gustos, las compras que vamos a hacer, entre otros. Ya, eso se va generando. En algunos casos nos sale un mensaje, ¿no? Dice, desea aceptar las cookies. Si le ponemos cancelar, se borra todo, ¿no? Como una manera de obligarnos a aceptar eso, ¿no? Esas son las cookies. Pero siempre hay cookies en la web, ¿no? Después de cierto tiempo, por ejemplo, nos dan mensajitos, ¿no? Porque anteriormente hemos navegado cierta información y de acuerdo a ese perfil que se va creando, nos van dando sugerencias. Muy bien, en este caso, cuando hablamos de un sitio web seguro, es porque está cifrando la información y tiene un certificado previo, ¿no? Y también lo podemos ver, mira. A ver, aquí está, ¿ve? Esa S me dice que este sitio es seguro, bueno, relativamente seguro, ¿no?
que siempre tiene sus batches. Vamos a la pregunta 12. Veinte segundos. Bien, veamos la pregunta 12. A ver qué me dice la pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes herramientas del servidor escuela permite monitorear las actividades que desarrollan al utilizar las computadoras del aula de innovación? Ah, estamos hablando del servidor escuela. Antes de pasar al servidor escuela, a ver, ¿qué programa me permite monitorear a mis estudiantes? Claro, mientras estén conectados a una red, ¿no? ¿Qué programa utilizamos? A ver, normalmente, ¿no? ¿O cuál es el que ustedes han escuchado? ¿Qué programa puedo utilizar para poder monitorear, ¿no? Desde, por ejemplo, desde mi máquina como docente, poder ir viendo qué es lo que están haciendo todas las demás máquinas. Little. Claro, el NetSupport, correcto, el LAN School, claro, son varios programas, ¿no? En este caso, cuando hablamos del servidor escuela, estamos hablando del ITALC, ¿no? Que es un programa, un software que me permite, ¿no? A través de la red, ¿no? Todos los que están conectados a la red, poder ver desde la principal, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las demás computadoras, ¿no? Y eso me ayuda bastante, ¿no? A ver si están haciendo la actividad, ¿no? Hay algunos programas también, por ejemplo, como el LAN School, permite restringir el acceso a Internet, el acceso a ciertas aplicaciones, ¿no? Permite bloquear, permite dar tiempos, algo así como anteriormente se daba como un café, ¿no? Nosotros pedíamos, a ver, se bloqueaba la máquina y decíamos, no, 5 minutos más, algo similar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso me permite hacer el ITAL, que en este caso, hablando del servidor escuela, pero hay otros programas también, ahí está, ¿ven? El ITAL para poder verificar máquina por máquina. Incluso aquí se puede ver el nombre del host, ¿no? De cada máquina, de PC1, PC4, PC5. El otro está abriendo un archivo, el otro está jugando quizás. Entonces ya yo puedo ahí realizar ciertas acciones, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos del visor de eventos, ya estamos hablando de una herramienta de Windows, ¿no? Que me ayuda para, por ejemplo, detectar qué actividades se han realizado, si por ahí algo ha fallado en la ejecución, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Desde aquí, desde ejecutar, podemos digitar, a ver, events.msc. Ahí está. Ahí está. A ver, puedo ingresar al visor de eventos. ¿Ya? Puedo ir viendo qué es lo que se ha realizado, algunas actividades, qué registros se han dado. ¿Ya?
si hay alguna anomalía, ¿ve? Algún error. Por ahí dice, ve, un proveedor de datos no reconoce como válido, dice, ¿no? Entonces voy viendo, ¿no? Me ayuda bastante. Es el visor de eventos, que es para otra, ¿no? Para ver otros fallas del sistema, ¿no? En cambio, aquí lo que nos pide es, pues, verificar qué están haciendo los estudiantes, ¿no? Pero recuerden también aquí que a veces pasa, ya a veces sucede, por ejemplo, no estaba la alternativa Italc. Uy, ¿no había Italc? Ah, ya sé por qué. Ahora que lo estoy, que me dicen eso. A ver, ¿por qué sucede eso? A ver, ¿por qué ciertas palabras se están cambiando, por ejemplo, en el navegador o en el Quizzes? ¿Por qué? Ajá, ya, ¿por qué se está cambiando en algunos casos? A ver. Exacto, porque está activado el traductor, por ahí seguramente lo está traduciendo a español, etcétera, ¿no? Por eso está cambiando. Ajá. Ahora que me lo dice. ¿Ya? En algunas páginas suele pasar, ¿ah? Aquí, por ejemplo, seguramente por aquí está activado acá. Traductor. ¿Ya? Ese es el detalle. Vamos a la siguiente. ¿15 segundos? Bien, veamos la pregunta 13. ¿Qué me dice la pregunta 13? A ver, ya está. Dice, el diseño web responsivo es utilizado para visualizar las páginas web en diferentes dispositivos, tales como tablets, smartphone, laptops, entre otros. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una característica de una página web con este diseño? La página web tiene una única versión que se ajusta a cada dispositivo en el cual se visualizará. La página web está diseñada en varias versiones, una para cada dispositivo en el cual se visualizará. O la página web tiene una única versión con dimensiones fijas que no cambian al visualizarse en diversos dispositivos. Eso sucedía antes, ¿no? Lo que está aquí. Nosotros podíamos, por ejemplo, buscar información o veíamos una página web o un sitio web, por ejemplo, en nuestro celular, ¿no? O en nuestra máquina convencional y lo veíamos en nuestro celular y había una desconfiguración total, ¿no? Ya no podíamos navegar. O podíamos abrir, por ejemplo, esa misma página en una tablet, igual, ¿no? Se desconfiguraba, entonces teníamos que volver a nuestra máquina porque ahí sí podíamos interactuar de manera correcta, ¿no? De manera tranquila, normal. ¿Ya? Pero eso también ha ido evolucionando, ¿no? Entonces ha ido cambiando, es por eso que existen las páginas web o las interfaces responsivas.
¿ya? Pero hasta ahora todavía hay algunas que no, ¿ah? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en el Bloyer, ¿ya? Si han hecho un Bloyer, por ejemplo, para su institución o quizás de manera personal, ustedes eligen esos Bloyers normal, lo trabajan o esas plantillas, por ejemplo, en su máquina, pero cuando ya lo abren en un dispositivo, por ejemplo, en un celular, se desconfigura. Entonces quiere decir que esa plantilla no tiene el responsable. Entonces, esta característica hace que esa ventana, esa aplicación que hemos diseñado, se acomode, ¿no? Esa interfaz se acomode ya sea un celular, sea una máquina convencional, una tablet, una laptop, se acomoda, ¿no? Con todas las funciones y todo. Puede haber siempre, ¿no? Ligera variación porque los tamaños también son distintos, pero se acomoda para que tú puedas entender mejor la interfaz. Y recuerden que la interfaz es muy importante al momento de hacer el diseño de una aplicación. Mientras la interfaz sea más entendible, va a ser mejor responsiva y también va a haber una mejor experiencia con el usuario que lo va a visualizar. Eso, por ejemplo, sucedió con Zoom y anteriormente estaba pues el Skype, ¿no? El Skype, por ejemplo, tenía o tiene las mismas funciones relativas que el Zoom, pero su interfaz es un poco no tan intuitiva. Entonces, eso hace que el usuario busque otra aplicación donde la interfaz sea más amigable, más entendible, no solamente a nivel de su máquina convencional, sino en su celular, ¿no? Entonces, mire, mi celular del Zoom es más rápido, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la interfaz. Entonces, la interfaz responsiva es aquella que se acomoda, ¿no? Se acomoda a los diferentes tamaños de los dispositivos. No es necesario crear diferentes versiones, ¿no? Sino ponerle o insertarle esa característica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un sitio web responsivo, estamos diciendo que esa página tiene una única versión, pero que se ajusta a cada dispositivo en el cual se va a ir visualizando. ¿Ya? Eso es en la web responsiva. Igual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de los bloggers, ya tienen, si algún día utilizan el blogger o desean, tienen que buscar plantillas responsivas, así se busca, ¿no? Una plantilla para Blogger que sea responsivo. Si no, no vas a poder tener esa característica de poder navegar en diferentes dispositivos y que se ajuste el entorno. A ver cómo nos ha ido aquí. Ahí está, la mayoría ha marcado la 5 por ahí han dudado. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Veinte segundos. Bien, veamos la pregunta 14. A ver qué me dice la pregunta 14. Recuerden que estamos resolviendo el examen de ascenso del año 2023.
Dice, en un sitio web sobre robótica educativa, una profesora de innovación ha encontrado, dice, el siguiente enlace. ¿No? Dice, HTTPS tiene su certificado de seguridad, robóticaeducativa.org. Esto es el, ¿cómo se le llama esta parte de la URL? A ver, ¿cómo se le llama? A ver, estamos viendo ¿qué parte? ¿Cómo se llama esta parte? Se llama el dominio, claro, este es el dominio, recuerden. Y el dominio es aquel que se contrata, ¿no? Por un año se compra. Entonces han comprado su dominio, ¿ya? Al hacer clic, dice, en este enlace o en esta URL, dice, aparece el siguiente mensaje. No se puede acceder a este sitio web o a este sitio. Además, dice la profesora de innovación, nota que en la barra de direcciones aparece la siguiente ruta. HTTPS robótica porcentaje 20 educativa.org. ¿Cuál dice de las siguientes razones explica el por qué no se puede acceder a este sitio web desde el enlace? Porque el enlace dice al sitio web inicia con el protocolo de navegación a Internet HTTPS. No, pues tiene que iniciar, ¿no? Con su protocolo, ¿ya? Puede ser HTTP, ¿no? No es seguro, o puede ser HTTPS, pero inicia de esa forma. Porque la vigencia del dominio del registro dominio robótica educativa en Internet ha expirado, o no va por ahí, ¿no? ¿No? Porque el código, dice, del enlace al sitio web contiene un espacio en blanco en el navegador que se reemplazó por el por C. Claro. Cuando nosotros digitamos y por ahí, ¿no? Nos gana, por ejemplo, el espacio, entonces sucede esto, ¿no? Se le pone el porcentaje 20. Algo similar les va a pasar también, por ejemplo, en programación. Cuando ya ustedes van a programar, normalmente cuando ya programas en algún sistema, siempre al momento de programar no se utiliza, por ejemplo, las tildes, ¿no? O algunos espacios. Entonces, a veces nuestra práctica siempre es, ¿no? Los espacios, las tildes. Entonces, a veces programamos, se nos va, ¿no? Un espacio, una tilde y ya no corre el sistema. Algo similar probablemente ha sucedido aquí, ¿no? Robótica espacio educativa.org le ha puesto. Entonces, como es una URL, es una dirección, tiene que estar junto. Entonces se emite ese error de que no se accede porque hay un espacio en blanco, que no debería, ¿no? Que no debería estar. ¿Ya? A ver cómo nos ha ido aquí. Ay, ay, ay. La mayoría. Vamos a la 15. A ver. 20 segundos.
Bien, vamos a la pregunta 15, a ver qué nos dice. Uy, todavía hay cuatro dudas por ahí. A ver, vamos a ver la pregunta 15. Tun, 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 tun. Ya está. Dice, en una institución educativa, la corriente eléctrica suele cortarse, dice, de manera intempestiva, con bastante frecuencia, lo que puede producir desperfectos en las computadoras, ¿no? ¿Qué dispositivo se debe recomendar o debería recomendar el profesor de innovación pedagógica para proteger las computadoras de los cortes eléctricos intempestivos? O sea, cuando se va la energía, ¿no? Entonces, una zona dice donde se corta la energía, ¿no? Comúnmente o normalmente. Entonces, si nos consultan qué deberíamos o qué dispositivos deberíamos de recomendar. Si se corta la energía, se va a apagar pues todas las máquinas, ¿no? Entonces, un estabilizador me ayudará para un corte, un supresor de picos o un dispositivo UPS, ¿no? Bueno, aquí nuestra respuesta es el dispositivo UPS. Ya el estabilizador ni el supresor me van a poder ayudar cuando hay un corte eléctrico. Cuando hay un corte eléctrico, para evitar, ¿no? Que la máquina se apague así de forma intempestiva, se tiene que tener un sistema de alimentación ininterrumpida, ¿no? O como una batería. Y eso es el dispositivo UPS. ¿Ya? Ese dispositivo nos va a ayudar, nos dice, ¿no? Que no hay energía eléctrica y apaga tu máquina de manera correcta. Porque si no apagamos la máquina de manera correcta, se daña el disco duro, ¿no? Es el que tiende a dañarse más, ¿no? Por eso cuando las máquinas son apagadas así de forma casual, etcétera, reiniciamos y diciendo vamos a comprobar el disco, ¿no? O presione una tecla para evitar que se compruebe el disco duro. Ah, porque alguien no ha apagado correctamente, en este caso la computadora o la CPU, ¿ya? Por eso es muy importante. Y cuando ya, pues, ¿no? La zona es demasiada, ya se corta cada vez más, entonces es mejor tener un dispositivo UPS para no dañar ¿no? Los sistemas o los dispositivos de nuestra máquina. ¿Ya? Entonces, UPS es ese dispositivo que me va a ayudar. ¿Ya? Oye, vamos a nuestra última pregunta, a ver. Ah, ya está. Veinte segundos. Bien, veamos la pregunta 16. Dice, como parte de un proyecto, los estudiantes, dice, de una institución crearán y publicarán una página web con información sobre la contaminación ambiental. Los estudiantes han acordado usar el código HTML para elaborar la página empleada, dice, o empleando los aplicativos disponibles en el aula de innovación pedagógica, motivo por el cual solicitan ayuda a Alpi. ¿Qué aplicativo básico debe usar o sugerir el PIP a los estudiantes para crear una página web
mediante etiquetas o códigos HTML, ¿no? El famoso lenguaje marcado de hipertexto. Para ello crear entonces una página web con etiquetas o códigos HTML, ¿qué necesito? Dice un software de diseño gráfico, un navegador web o browser o un editor de texto. Bueno, el software de diseño gráfico no se acomoda, ¿no?, a esta casuística, porque si yo deseo hacer HTML, necesito el navegador y necesito, en este caso, un editor de texto plano, que sería el blog de notas, ¿no? Pero más importante, entre ellos, por jerarquía, es nuestro blog de notas, ¿no? O el editor de texto plano, ¿ya? Y puedo trabajar yo ya con HTML a través de su estructura, ¿no? ¿Ya? Entonces, para yo poder trabajar o dar esa sugerencia, en este caso, como van a trabajar con HTML, pues necesita un blog de notas para poder poner los códigos y las sentencias correspondientes, ¿no? A ver, veamos cómo nos ha ido aquí. Ahí está, la mayoría ha marcado la 10. Si bien es cierto, el navegador también es importante, ¿ah? Pero jerárquicamente necesitamos pues el editor. Sin el editor no podemos crear la página web, ¿no? Yo puedo tener el navegador, pero si no tengo el código, no puedo ejecutarlo. Entonces es importante, ¿no? Por orden de prelación, pues el editor, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a terminar aquí. Ahí está, Juan Ramos, Nimia y amigo, dice. Vamos a ver cuántas preguntas han acertado. Ahí está, Nimia, todas las preguntas, wow. Bien. Y maestros, sigan repasando, por favor, sigan preparándose, sigan leyendo el material, es muy importante. Por ejemplo, en las preguntas que vamos resolviendo no se puede ver todo el material, ¿no? Se ven ciertas, nada más ciertas diapositivas de acuerdo a la pregunta. Estoy volviendo a compartir el enlace del Drive. Ya, ahí está el Drive. Ya, recuerden que ahí está el material. Y también recuerda que aquí en el material puedes tú ir navegando, porque hay una referencia cruzada, ¿no? Tú le das clic y vas viendo de qué se trata o vas a buscar un poquito más de información. Si deseas ahondar un poquito, le das clic y vuelves. ¿Ve? Muy bien. Muy bien, maestros, ha sido un placer. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Sí, vayan leyendo su PPT, sigan repasando, no se descuiden y que tengan un bonito domingo. Bueno, lo que queda. Sí, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Voy a volver a compartir el enlace Drive, ¿ya? Por si acaso. Ya está. Muy bien. Cuídense, maestros. Cada vez estamos más cerca ya al examen, ¿eh? Hay que seguir repasando, ¿ya? Muy bien.